Hola a todos, bienvenidos al curso de diseño estructural con CIPECAD. El instructor voy a estar siendo yo, Arturo Acevedo. Muchos de ustedes ya me conocen. Yo estoy trabajando en lo que es cálculo estructural desde hace ya aproximadamente 3 años y desde el primer momento en que empecé a trabajar ya tuve que utilizar CIPECAD, ¿verdad? CIPECAD es un programa súper famoso dentro de lo que es el cálculo estructural por todas las ventajas que ofrece, ¿verdad? Entonces, a modo de introducción, vamos a ver qué es CIPECAD. CIPECAD básicamente es una aplicación BIM, es un programa que nos permite realizar diseño, cálculo y dimensionado de diferentes estructuras, ¿verdad? Puede ser estructuras de hormigón, puede ser una estructura metálica, puede ser una estructura de madera. CIPE es la empresa que desarrolla CIPECAD. CIPE tiene también otros programas como Arquímedes, CIPE 3D y también otros programas que se utilizan dentro de lo que es el área de construcción. Y CIPECAD es uno de los programas desarrollados por CIPE. Y como ya les mencioné, CPCAD es muy utilizado dentro del área de cálculo estructural por sus ventajas, ¿verdad? De que te permite, por ejemplo, realizar documentaciones de toda la estructura que calculaste, te permite sacar el detallado de diferentes elementos estructurales, pilares, vigas, losas, muros, etcétera, ¿verdad? Toda la fundación y un largo etcétera. Entonces, dentro de este curso lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a aprender a modelar estructuras de hormigón en CPCAD. Para que tengan en cuenta, dentro de lo que es el modelado de estructuras de hormigón o metálicas, utilizando programas, se tienen tres partes principales. El primero es la parte del modelado de la estructura de hormigón, ¿verdad? El siguiente es la parte del análisis y validación del diseño estructural. O sea, yo tengo que validar el diseño que hice. Tengo que ver si ese diseño básicamente está representando de manera fiel lo que está pasando en la realidad. Y por último, una vez que ya validamos el diseño estructural, lo que hacemos es básicamente diseñar los detallados y generamos los planos para el proyecto. Una vez que yo sé que ese modelo está representando de manera fiel a la realidad, entonces yo ya puedo ver los esfuerzos y también puedo proponer los armados para los diferentes elementos estructurales de ese edificio. Entonces, todo eso vamos a estar viendo en este curso. Sin más preámbulos, ahora vamos al programa. Bueno, acá estoy dentro de mi escritorio. Lo primero que vamos a hacer antes de entrar al programa CPCAD, vamos a ver el proyecto que vamos a estar viendo, ¿verdad? Este es el proyecto arquitectónico que tenemos. Generalmente, cuando un cliente nos pide hacerle el cálculo estructural de su edificio, generalmente nos pasan así, ¿verdad? Nos pasan las plantas, algunos cortes, fachadas, ¿verdad? Para ir entendiendo mejor de lo que se trata el proyecto. Entonces, para nosotros como calculistas, lo principal y lo más importante es ver dónde van ubicados los pilares y en algunos casos también algunos clientes ya nos hacen una propuesta de la ubicación de vigas, ¿verdad? Entonces, eso es importante. En este caso no tenemos la ubicación o una ubicación preliminar, digamos, de las vigas. Entonces, lo que sí tenemos son las mamposterías y también pilares con algunas dimensiones, ¿verdad? Con sus dimensiones preliminares, que eso obviamente va a ir cambiando de acuerdo a los resultados que tengamos del cálculo que hagamos. Entonces, lo primero y lo más importante es depurar un poco el dibujo, ¿verdad? Pero, porque para nosotros básicamente esto no nos sirve nada, esto es pura arquitectura. Entonces, lo que hacemos primero, antes de empezar el cálculo, es depurar un poco esto, porque esto vamos a meterlo como una especie de plantilla, digamos, en el programa. Entonces, para eso lo que hacemos es depurar un poco y generalmente nos queda así, ¿verdad? Lo importante es saber dónde están las mamposterías y también los pilares que ellos quieren que usemos, ¿verdad? Lo otro importante también es la cota que va a tener cada uno de estos pisos. Por ejemplo, acá tenemos 420, en el siguiente tenemos 690 y así sucesivamente. Entonces, esos son los datos más importantes que tenemos, también la ubicación de la escalera y bueno, todo lo demás, entonces podemos despreciar nomás y dejar esto así como está. Entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es irnos hasta el programa. Entonces cierro este, me voy a CPCAD, este es el programa, y ahí abro. Me abre esta ventana donde tenemos varios programas. A ver, tenemos CPCAD, tenemos el generador de pórticos, el CIPE 3D, también tenemos Arquímedes, que son básicamente los programas más famosos de CIPE. Entonces le damos clic a CPCAD y ahí me va a abrir enseguida. Bueno,
Entonces nos abre esta ventana, tenemos acá archivo, últimos ficheros y ayuda. En la parte de archivo, básicamente yo puedo generar un nuevo proyecto, generar un nuevo archivo. Luego tengo gestión de archivos, que básicamente si le doy clic me va a abrir cualquier otro proyecto, ¿verdad? Puedo buscar en mi escritorio, dentro de mis documentos. Entonces es básicamente para abrir un proyecto. Y acá tenemos varios ejemplos de obras, ¿verdad? Que básicamente le sirve a uno de ejemplo para poder empezar a utilizar el programa. Acá, por ejemplo, tenemos una nave agrícola, otra nave, uniones, etcétera, ¿verdad? Si uno quiere ver cómo se hace el modelo de eso, puede venir acá y ver. Otra parte también que es importante mencionar es la parte de ayuda, donde uno puede entrar y ver, por ejemplo, el manual de usuario. Entonces yo vengo acá, le doy clic y me va a mostrar el manual de usuario de cómo se utiliza el programa, ¿verdad? También una memoria de cálculo, un ejemplo. Vamos a ver qué nos abre. Manual de usuario. Entonces acá tengo básicamente el manual de cómo puedo hacer diferentes cosas en el programa. Me va mostrando, por ejemplo, algunos ejemplos prácticos, cómo importar plantillas. Bueno, entonces básicamente esa parte nos sirve como ejemplo para hacer nuestros cálculos. Y la parte más importante es esta parte donde dice últimos ficheros, que son básicamente los últimos ficheros que yo abrí, ¿verdad? Los últimos proyectos que yo hice. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un proyecto en el que estoy trabajando, entonces le puedo dar clic y puedo abrir ese proyecto directamente. Bueno, tarda un poco porque es un poco pesado el programa. Bueno, este es el proyecto en el que estoy trabajando. Se pueden ver, por ejemplo, acá el 3D de ese proyecto. Una vez que ustedes hagan su primer proyecto, también va a aparecer ahí. Entonces, este es el proyecto, que es un edificio de tamaño medio, digamos. Se voy a salir nomás otra vez de acá. Me voy otra vez a Zipe. Y lo que vamos a hacer ahora es generar un nuevo proyecto para el proyecto que vamos a estar viendo. Entonces, lo primero que nos pregunta es el nombre del fichero, pero también nos muestra la ubicación donde va a guardar ese proyecto. Entonces, vamos acá a examinar. Generalmente por defecto Zipe te guarda tu proyecto en la parte de proyectos justamente, ¿verdad? Entonces, lo que yo recomiendo es hacer una nueva carpeta y ahí ubicar tu proyecto porque te genera una serie de archivos que si uno no tiene esos archivos en un mismo lugar a la hora de, qué sé yo, copiar o llevar a a otra carpeta, se hace un desastre literalmente. Entonces, yo ya creé una carpeta que se llama curso de CPCAD, ¿verdad? Entonces voy a irme hasta ahí, acá, y voy a crear una nueva carpeta y le pongo, por ejemplo, edificio en CPCAD. Y ahí le doy abrir, ¿verdad? Y voy a guardar ahí con el nombre de edificio curso CPCAD, por ejemplo. Ustedes le pueden poner como quieran y le dan guardar. Entonces ella nos muestra dónde va a guardar ese proyecto. Y el nombre del fichero es edificio cursos IPCAD. La descripción le pueden poner edificio de ejemplo, no sé. Edificio de ejemplo, curso de CPCAD. Y le doy a aceptar. Bueno, ahora lo que te pregunta es importar modelos BIM. Generalmente no utilizamos modelos BIM en CPCAD, entonces le van a dar no directamente, ¿verdad? Luego en esta ventana lo que te pregunta es si vas a empezar una obra desde cero, un nuevo proyecto desde cero, o si vas a importar una nueva obra desde CIP 3D
o si vas a introducir, digamos, de manera automática empleando plantillas DWG y DXF. Generalmente lo que usamos es obra vacía, ¿verdad? Empezamos desde cero el proyecto. Entonces le doy clic a esa opción y le doy a aceptar acá. Bueno, ahora lo que nos pregunta son sobre los datos generales del proyecto. En esta parte básicamente lo que uno define son, por ejemplo, las normas que va a utilizar para el cálculo del hormigón, para el cálculo del acero, para el cálculo de incluso madera, ¿verdad? También te pregunta sobre los materiales que uno va a estar utilizando para los diferentes elementos, por ejemplo, para losas, para vigas, para pilares, para muros, también las características del suelo, las barras que van a ir dentro del hormigón, también te pregunta sobre las características, ¿verdad? Sobre la resistencia que va a ir teniendo, también las diferentes acciones que van a estar actuando sobre el edificio. Entonces lo primero que hay que definir siempre es la norma, ¿verdad? ¿Qué norma es lo que vamos a utilizar? Entonces le damos clic y nos abre esta ventana emergente donde vamos a seleccionar la norma que vamos a utilizar para el hormigón. En general, nosotros usamos el Eurocódigo 2 de España, que es muy parecido a la EHE 08 de España, que es el código que se enseña en la facultad. Entre ambos básicamente son muy similares, lo que cambia es básicamente las fórmulas que se utilizan para el dimensionamiento a corte o a flexión, a compresión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va cambiando. Entonces ustedes pueden elegir igualmente el que les convenga, puede ser la EHE o el Eurocódigo 2, también tenemos la ACI, entonces ustedes pueden elegir el que más les conviene a ustedes, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a utilizar el Eurocódigo 2 de España. Luego, el siguiente que nos pide es para el acero conformado. El acero conformado básicamente es el acero que se utiliza para las correas, por ejemplo. Son chapas que se van doblando y de esa forma se obtiene el perfil de esos elementos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser el perfil C, tipo U, también puede ser omega. Generalmente esos perfiles se utilizan para lo que serían las correas, ¿verdad? Como en este caso vamos a estar trabajando con hormigón nada más, entonces no importa tanto el código que elijan, pero generalmente para el acero conformado se utiliza la AISI S100 del 2007 de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces este es el que se usa normalmente. Y para el acero laminado, básicamente este es el acero que se utiliza para los perfiles IH, por ejemplo. En este caso se obtienen esos perfiles a través de unos rodillos por donde el acero va pasando una y otra vez. O sea, el acero primero se calienta y va pasando a través de esos rodillos y esos rodillos básicamente son los que le dan al acero la forma de la sección, ¿verdad? Entonces, en este caso, generalmente se usa esta ANSI, AISC, de Estados Unidos también. Y también tenemos el código para la madera, aluminio, muros de bloques de hormigón. Entonces, estos básicamente no utilizamos, entonces pueden dejar así como está. Le dan a aceptar y ya está. Luego, lo siguiente que vamos a modificar son los datos para lo que sería el hormigón. Entonces, lo primero que nos pide es para lo que serían los forjados, que en este caso serían losas, ¿verdad? Nos pide determinar la resistencia característica que va a tener el hormigón que vamos a utilizar. Bueno, entonces tenemos acá todas las opciones disponibles. Tenemos el C2530, 3037, 3545. En general, para las losas utilizamos una resistencia característica de 25 megapascales, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál de estos es el hormigón de 25 megapascales? Es este C2530, que básicamente lo que significa es lo siguiente. El primer número, el 25, indica la resistencia característica para una probeta cilíndrica y el segundo número, el 30, indica la resistencia que se obtiene para una probeta cúbica. Entonces, en este caso, utilizamos para lo que sería la probeta cilíndrica, que es el 25. También utilizamos el mismo valor para la cimentación. En el caso de los pilares, generalmente utilizamos 30 a 37, dependiendo del proyecto, ¿verdad? Si tenemos un proyecto donde tenemos un edificio alto, generalmente la resistencia de los pilares utilizamos una resistencia mayor. ¿Por qué? Porque las cargas son muy grandes, entonces necesitamos que ese pilar sea más resistente, porque de otra forma vamos a tener pilares muy, muy grandes. Ahora, en el caso de que ustedes tengan un proyecto donde se trate, por ejemplo, de un dúplex o una casa así normal, donde no se tiene mucha carga axial, entonces en ese caso también pueden utilizar 25 megapascales. Entonces,
pero en este caso nosotros tenemos un edificio de, de 5 niveles. Entonces, para este caso, como las cargas van a ser un poco altas, generalmente vamos a utilizar un hormigón de 30 megapascales para los pilares. Luego tenemos los muros, que también se suele utilizar 25-30 o de 30 megapascales, ¿verdad? Como en este caso no tenemos muros, vamos a dejar así como está acá. Algo muy importante dentro de la cimentación es que tenemos este botón de acá, donde nos pide introducir los datos de la cimentación. Vamos a darle clic y nos sale básicamente esta ventana emergente donde nos pide determinar la resistencia que va a tener el suelo por centímetro cuadrado, ¿verdad? Entonces, generalmente esto sale del estudio de suelo, o sea, ustedes van a tener que ver su estudio de suelo y de acuerdo a eso van a introducir el dato acá, ¿verdad? Para que se hagan una idea, generalmente esto está entre 2 a 3 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? En algunos casos puede llegar hasta 4, inclusive 4 kilogramos por centímetro cuadrado, pero si ustedes no tienen un estudio de suelo, que es lo que normalmente ocurre cuando se trata, por ejemplo, de pequeñas estructuras, en general uno tiene que ir por el lado de la seguridad, digamos, y considerar un valor de 1.5, 1 kilogramos por centímetro cuadrado. En este caso vamos a considerarle 2 para ambos casos, ¿verdad? Ya vamos a ver qué sale, ¿verdad? Una vez que hagamos correr el modelo y veamos lo que sería la fundación. Pero ahora, por ahora vamos a dejarle con 2 y le damos a aceptar ahora. Bueno, ahí básicamente ya tenemos todos los datos de lo que sería el hormigón para los diferentes elementos estructurales. Una vez que ya terminamos con eso, vamos a lo que sería la parte del acero. El acero que vamos a utilizar para el hormigón. Las barras, básicamente utilizamos las barras S500, que básicamente indica la resistencia de esa barra, ¿verdad? De 500 megapascales. Si es 400, entonces es 400 megapascales. En general nosotros usamos este S500, que es el que tenemos acá en Paraguay. Básicamente el número 500 indica lo que sería el esfuerzo de fluencia de ese acero, que sería 500 megapascales, ¿verdad? Y luego tenemos lo que serían pernos. En general, en estructuras de hormigón no utilizamos pernos, a menos de que tengamos, por ejemplo, una estructura metálica que tiene que, digamos, acoplarse al hormigón, entonces se utilizan pernos para hacer esa conexión. Entonces, en este caso, no tenemos una estructura metálica, entonces vamos a dejarle así como está acá. Al lado de lo que serían las barras, tenemos este botón que es súper importante, que se llama el botón de posición, ¿verdad? En este botón básicamente uno define datos como por ejemplo el recubrimiento de las vigas, de los pilares, de las losas, también todo lo que serían las consideraciones para los diámetros de las armaduras longitudinales que va a considerar en vigas, en losas, en pilares, ¿verdad? Entonces, si vamos acá, por ejemplo, en la parte donde dice pilares, pantallas y muros, le damos clic a esto de acá, uno puede definir las diferentes tablas de armado que uno va a necesitar, ¿verdad? Entonces, si vienen acá, en tablas de armado de pilares, les sale esto, ¿verdad? Acá en la primera parte van a definir los diámetros que ustedes van a considerar para su estructura, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, las armaduras longitudinales mínimas que utilizamos en edificios son las armaduras de diámetro del 12, ¿verdad? Y llegamos hasta 32 inclusive. Para el caso de los estribos, puede empezar desde el 6 hasta el 10. Entonces, para poder tener esos valores, uno básicamente entra acá y le da clic. Si quiere, por ejemplo, longitudinales del 6, entonces le da clic y ahí ya le va a considerar. Pero en este caso, como les dije, usamos a partir del 12. Del 12, 16, 20, 25 y 32. Y para el caso de las armaduras transversales, utilizamos barras del FIDE 6, 8 y 10. Le damos a aceptar. Esto pueden dejar como está acá, separación libre entre barras 5 centímetros, máxima de 30 centímetros. Este lado mínimo del pilar a partir del cual colocar barras en las caras pueden dejar en 17. Eso básicamente indica lo siguiente. Acá podemos ver las armaduras. Entonces, lo que indica ese número 17 es que a partir de 17 centímetros, a partir de que este lado tenga 17 centímetros, le va a colocar armaduras en esa cara. Las armaduras de la cara básicamente son todas las armaduras que van en esta zona, excluyendo las armaduras que van en las esquinas. Entonces, una vez que este tenga 17 centímetros, sí o sí ya le va a poner una armadura acá. Eso indica este número de acá. Luego tenemos la cuantía geométrica mínima y la máxima que es de 4%.
Luego tenemos las diferentes combinaciones de armaduras que podemos utilizar en los pilares, ¿verdad? Si en la esquina, por ejemplo, tenemos una armadura del FIDE 12, podemos combinar solamente con otra armadura del FIDE 12 en las caras. No puedo poner una armadura menor en las esquinas y en las caras una armadura de mayor diámetro, ¿verdad? Entonces, para el caso del 16 puedo usar el 12 y también el 16. Para el caso del 20 puedo usar el 12, puedo usar el 16 y también puedo usar las armaduras del FIDE 20, ¿verdad? Para el caso de 25 ya no puedo combinar con el 12 porque es muy chico, entonces combino directamente 25 con 16, con 20, con 25 y hasta ahí. Entonces pueden dejar eso como tengo acá yo, ¿verdad? Pueden copiar esto directamente y dejarle así como está acá. Y luego tenemos la separación libre entre barras que serían para los estribos, que como mínimo puede ser 5 centímetros, y le dan a aceptar ahí. Pueden grabar como opciones por defecto y aceptar. Lo siguiente que podemos ver es la parte de disposiciones de armado. Pueden ver, por ejemplo, la parte de opciones de armado para estribos. Esto pueden dejar así como está acá. Básicamente lo que se hace generalmente en estructuras grandes o edificios, se aumenta la cantidad de estribos en los pilares en las zonas donde los pilares se encuentran con vigas, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, reducimos la separación a 10 centímetros en una longitud de 50 centímetros. Entonces, en esta distancia de 50 centímetros, aumentamos la cantidad de estribos que se tiene, tanto arriba como abajo, ¿verdad? Entonces, eso pueden dejar como opciones por defecto y le dan a aceptar. Y en la parte de planos, es importante que tengan esto, perdón, acá. Es importante que esto tengan así, ¿verdad? Los pilares que nacen se indican de esta manera, un pilar que continúa de esta manera y un pilar que muere de esta forma. Eso les voy a mostrar acá en un proyecto que había hecho. Entonces, vamos al inicio de los pilares, ¿verdad? Donde nace ese pilar. Así se indica con doble raya, ¿verdad? Como tenemos acá, con doble raya. Si ese pilar continúa en la siguiente planta, se va a indicar de esta forma, con una raya, ¿verdad? En una dirección nada más, que es lo que pusimos acá, con este rayado. Y si ese pilar muere en algún punto, por ejemplo acá vemos que continúa hasta acá y acá ya no tiene rayado. Entonces significa que este pilar murió en esta planta. Si me ven el siguiente, eso ya no está acá. Entonces, básicamente eso es para tener en cuenta en los planos. Entonces eso pueden dejar como opciones por defecto también. Le dan a aceptar. Bueno, antes de terminar con las opciones de pilares, nos vamos a la parte donde dice disposiciones de armado. Y ahí se van a la parte donde dice opciones de arranques. Le dan clic y les va a aparecer esto, ¿verdad? Acá la longitud horizontal de la pata en arranque siempre es 50 centímetros y el tipo de arranque que usamos es este de acá, ¿verdad? Es continuo. Entonces, todo lo demás pueden dejarle así como yo tengo, le graban como opciones por defecto y le dan a aceptar. Ok. Luego se van a la parte donde dice esfuerzos y ahí entran acá donde dice coeficiente de empotramiento en última planta. Esto le pueden dejar en 0,3 y le pueden grabar como opciones por defecto también. Luego se van a la parte donde dice coeficiente de rigidez axial. Ahí generalmente usamos uno para pilares, dos para muros y pantallas. Y pueden leer lo que dice acá, ¿verdad? La consideración del acortamiento frente al esfuerzo axial en soportes produce un acortamiento mayor en soportes intermedios del pórtico, con lo que se reduce el negativo en jásenas sobre estos soportes. Ahora bien, este acortamiento en la realidad se produce solo en parte, sobre todo en las plantas superiores, ya que la jásena se construye cuando el soporte ha sufrido ya la mayor parte del acortamiento. Es por tanto una buena práctica considerar que el soporte tiene una rigidez axial 2 y 3 veces la real. Considerar que los soportes no se acortan en absoluto no responde al comportamiento real de las estructuras, pero si se desea hacer esta consideración, puede utilizar un factor grande para la rigidez axial. Entonces, generalmente usamos uno para pilares, dos pantallas y muros, y le dan grabar como opciones por defecto, y le dan aceptar. Luego el coeficiente de rigidez a torsión, pueden dejar así como yo tengo, y le dan aceptar. Entonces, una vez que terminan con eso, le dan a aceptar acá y ya está. Luego en la parte de vigas, se van acá donde tenemos
este botón, le dan clic y se van a la parte donde dice criterio de ordenación de pórticos. Ahí se van a la parte donde dice numerar primero pórticos horizontales, o sea, va a enumerar primero estos pórticos, uno 2 3. Luego se van a numerar pórticos horizontales de arriba a abajo, o sea, que sea uno 2 3. Si le pongo numerar pórticos horizontales de abajo a arriba, uno va a empezar acá, 2 3. Entonces generalmente se coloca de esta forma. Luego numerar pórticos verticales de izquierda a derecha. Estos son los pórticos verticales y se numera de acá, desde acá hasta acá. 4 5 6, ¿verdad? Si le pongo al revés, va a ir de derecha a izquierda. Entonces le dejamos acá de izquierda a derecha. Y por último le colocamos dibujar pórticos verticales de abajo a arriba. Y le damos grabar como opciones por defecto y aceptar. Una vez hecho eso, nos vamos a la parte donde dice referencia base de los pórticos. Y ahí le colocan viga 1. Esa viga 1 básicamente es la referencia que le ponemos a los pórticos, ¿verdad? Va a empezar con viga 1, luego va a ser viga 2, luego viga 3 y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, tenemos viga 18, o sea que todo este pórtico es la viga 18, de acá hasta acá. Entonces, a la hora de yo querer sacar los armados, me va a sacar el armado de toda esta viga 18, ¿verdad? Entonces yo vengo acá, miro en mi planta, veo que esta es la viga 18 y luego me voy a ver los armados de la viga 18. La misma cosa acá, por ejemplo, con esta viga 54, entonces yo me voy a ver el armado de esa viga 54 y me va a dar el armado de esta parte nomás. Y la misma cosa con este vertical acá, viga 55, y así con todo lo demás, ¿verdad? También acá tenemos viga 7, por ejemplo, todo este pórtico es viga 7 y así. Si le ponen otro nombre, qué sé yo, B1, B2, también les va a aparecer así. Acá va a ser B7, B y acá B21, por ejemplo. Y así. Entonces, a eso se refiere esta referencia base de los pórticos. Le pueden dar grabar como opciones por defecto y aceptar. Una vez que hayan hecho eso, le dan salir y ya está. Ok. Existen muchas otras consideraciones que hay que tener a la hora de la configuración de, por ejemplo, las losas, de las vigas, también incluso la cimentación, ¿verdad? Lo que importante que es que tengan en cuenta que en la parte de recubrimientos dejen con estos valores. Van a recubrimientos y dejen, por ejemplo, en pilares y muros 2 centímetros del recubrimiento geométrico. Como saben, el recubrimiento geométrico es el recubrimiento que va desde la cara de la viga o del pilar hasta la parte externa de la armadura, ¿verdad? Entonces, en este caso es 2 centímetros. Si entro acá, básicamente me indica a qué distancia se está refiriendo. Entonces, eso es siempre 2 centímetros. En vigas es 2 centímetros también. Entonces, le ponen 2, 2 y 2. Obviamente esto va a depender del ambiente en el cual va a estar esa estructura. Obviamente si se encuentra dentro de un ambiente agresivo, el recubrimiento va a ser mayor, ¿verdad? Porque si la armadura está expuesta o está muy cerca de la cara de la viga, al fisurarse, cualquier sustancia puede entrar hasta donde están las armaduras y provocar la corrosión, ¿verdad? Que es básicamente algo que puede destruir completamente una estructura. Entonces, todo lo demás, acá en losas macizas, acá dice mecánico, entonces pueden dejar en 2.6, en geométricos 2, siempre. Todo lo que serían geométricos dejan en 2. Este también puede ser 2, 2, 2 y 2. Y le dan a aceptar. En la parte de cimentación, las vigas de cimentación generalmente son de 3 centímetros, 3 y 3. Las losas de cimentación también suelen ser de 3 centímetros, 3 y 3. Y las zapatas y encepados generalmente quedan en 5 centímetros. Y ahí le dan a aceptar, salir y terminar. Entonces ahí ya terminamos con lo que sería el botón por posición. Luego vamos a la parte de acciones, ¿verdad? Ahí nos pide introducir la acción del viento, la acción sísmica y la comprobación de resistencia al fuego. Como saben, en Paraguay no tenemos sismo, entonces esta parte vamos a ignorar y también la parte de resistencia al fuego. Lo que sí hay que considerar es la acción del viento porque es un edificio ya medio alto, ¿verdad? Entonces el efecto del viento ya va a ser importante.
Una vez que le damos clic a la acción del viento, nos abre esta ventana donde básicamente tenemos para elegir la normativa para el cálculo de la sobrecarga de viento, ¿verdad? Tenemos la norma de España, la Unión Europea, tenemos por ejemplo también la de Brasil y acá está el de Paraguay. Le doy clic y ahí ya me va a abrir la norma paraguaya, ¿verdad? Entonces lo primero que nos pide es definir el ancho de banda en X y en Y, ¿verdad? Entonces para eso yo me voy hasta mi edificio y veo qué ancho tiene en X, veo que es 12,5 y en Y es 16,55. Entonces me voy acá, le doy 16,5 y en X 12,5, ¿verdad? Entonces ahí ya definí el ancho de banda donde se va a aplicar la carga de viento. Luego nos pide introducir los parámetros de cálculo, la velocidad básica en asunciones de 50 metros por segundo. En el caso de que estén, por ejemplo, en Encarnación o en Ayolas, pueden considerarle 55 metros por segundo, pero en la mayoría de los casos pueden tomarle como 50 metros por segundo la velocidad básica, ¿verdad? Luego nos pide determinar la categoría, ¿verdad? Si vengo acá y coloco mi cursor encima de este cuadro, me aparecen las diferentes categorías, ¿verdad? Tenemos la categoría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces la categoría 1 nos dice que es para superficies lisas de grandes dimensiones, como más de 5 kilómetros. Básicamente la categoría 1 sería para zonas rurales, ¿verdad? Donde no haya, digamos, muchos obstáculos en el camino del viento. Luego en la categoría 2 tenemos terrenos abiertos, llanos o aproximadamente llanos con pocos obstáculos, tales como árboles o edificaciones bajas. Eso, por ejemplo, podría ser en la zona de Ayolas, que no hay edificios muy altos, entonces pueden considerarle categoría 2. La categoría 3 ya sería terrenos planos o ondulados con obstáculos tales como muros, conjuntos pequeños de árboles, edificaciones bajas y esparcidas. También podría ser este, categoría 3. Luego la categoría 4 serían terrenos cubiertos por obstáculos numerosos y poco espaciados en zona forestal, industrial o urbanizada. La categoría 4 ya sería más bien para una zona como Asunción, donde hay más edificios, ¿verdad? Pero obviamente esto va variando de acuerdo a la zona, porque hay muchos lugares donde tampoco es que se tengan edificios muy altos, entonces depende mucho, ¿verdad? Del lugar donde estemos. Pero en este caso podemos dejarle en categoría 3, por ejemplo, ¿verdad? Luego nos pide determinar la clase. Tenemos clase A, B y C, ¿verdad? La clase A es para toda construcción cuya mayor dimensión horizontal o vertical de la superficie frontal no exceda 20 metros, ¿verdad? En nuestro caso, vamos a ver cuánto es. Bueno, dijimos que era 12,5 y 16,5 en la horizontal. Y en la vertical, bueno, en la vertical la cota llega hasta los 15 metros. Entonces, no supera 20 metros, básicamente. Entonces, podemos dejarle acá en categoría A, ¿verdad? Para la categoría B ya sería una construcción cuya dimensión en la horizontal o en la vertical ya está entre 20 y 50 metros. Y la clase C ya sería para construcciones cuya dimensión horizontal o vertical supera los 50 metros. Entonces, en este caso sería clase A. Luego el factor probabilístico, colocamos el cursor encima y nos dice que tenemos grupo 1, 2, 3, 4 y 5. Grupo 1 se dice que es para construcciones cuya ruina total o parcial puede afectar la seguridad o posibilidad de auxilio a personas después de una tempestad. Por ejemplo, un hospital podría entrar dentro del grupo 1. El grupo 2 ya serían, por ejemplo, construcción para hoteles, oficinas y residencias, construcciones para comercios, escuelas o industrias con alto factor de ocupación. El 3 ya sería para instalaciones industriales. Entonces, como ven, el factor va disminuyendo a medida que la ruina sea menos seria, digamos, ¿verdad? De que no ponga en riesgo la vida de personas. Porque en general, por ejemplo, en industrias probablemente no haya mucha gente o no haya gente durante una tormenta o no hay mucha ocupación de personas en las industrias, ¿verdad? El grupo 4 serían para cierres y el grupo 5 ya sería para construcciones temporarias donde se puede utilizar el coeficiente de 0,82. Entonces, en este caso, como vimos, nuestro edificio básicamente es un edificio residencial. Entonces, en este caso va a ser el factor probabilístico para el grupo 2, me parece, ¿verdad? Sí, para el grupo 2. Entonces le dejamos grupo 2. Luego todos los factores topográficos en X y en Y pueden dejar en 1 directamente. Luego nos pregunta sobre el tema del coeficiente de arrastre.
Generalmente para el viento consideramos a baja turbulencia, también puede ser alta turbulencia, ¿verdad? La forma de aplicación es por plantas. Todo eso que estuvimos viendo acá está dentro de la norma paraguaya de vientos. Entonces, acá yo tengo la norma paraguaya de vientos abierta y podemos ver cada uno de esos factores, ¿verdad? Entonces, lo que estamos buscando es hallar la fuerza que va a actuar en cada planta. Y esa fuerza está dada por esta fórmula. Y la forma de aplicación es así, ¿verdad? Yo tengo mi edificio y la fuerza va a ser aplicada en cada planta. A medida que más alto esté el piso, mayor va a ser la fuerza, ¿verdad? Así y así. ¿Y cómo se halla esta fuerza? Bueno, la fuerza se halla con esta fórmula de acá, que nos dice que es C por Q por A. C es el coeficiente de arrastre, Q es la presión dinámica y A es el área de influencia, ¿verdad? El área donde está actuando el viento. ¿Y cuál sería esa área? Esa área es esta de acá, es esta área, ¿verdad? Bueno, yo tengo mi losa acá y su área de influencia es hasta la mitad del piso y la mitad del piso, ¿verdad? Toda esta parte sería el área de influencia. Entonces, por esa razón metimos el ancho que tenía el edificio en X y en Y. Y la altura de esa área de influencia ya considera automáticamente. Entonces, esa área viene representada por esta área de acá, ¿verdad? Luego, la presión dinámica tiene su fórmula, que es esta fórmula de acá, que es un factor multiplicado por la velocidad característica a la 2 sobre 16. Y la presión dinámica viene de lo que es la velocidad característica, que depende de la velocidad básica, del factor topográfico, de este factor S2 y del factor S3, que son los valores que estuvimos metiendo en el programa, ¿verdad? La velocidad básica, que es básicamente la velocidad del viento, ¿verdad? De una ráfaga que dura 3 segundos a 10 metros sobre el suelo y que tiene un periodo de recurrencia un periodo de retorno, perdón, de 50 años. O sea, eso significa que puede ser superado por lo menos una vez en 50 años. Y el factor S1 tenemos acá, que es, ¿verdad? Acá tenemos el mapa de isopletas para poder eh, determinar qué velocidad básica vamos a utilizar. Como ven en Asunción es aproximadamente 50 metros por segundo y en la zona sur es 55 metros por segundo. Este factor topográfico S1 es básicamente el factor que considera las variaciones que tiene el relieve del terreno, ¿verdad? Si es un terreno plano o poco accidentado es 1. Por esa razón acá le colocamos todo 1. En X, en menos X, en Y y en menos Y. Entonces, por esa razón le pusimos 1. Luego para el factor S2, que es el que considera la rugosidad del terreno, o sea, ¿a qué se refiere con rugosidad? Eso básicamente se refiere a, por ejemplo, si hay árboles, si hay edificios, si hay, qué sé yo, cualquier obstáculo que pueda, digamos, reducir la velocidad del viento. Entonces, eso es lo que está considerando este factor combinado S2, ¿verdad? Entonces, acá dice que es la rugosidad del terreno, dimensiones de la construcción y la altura sobre el terreno. Considera el efecto combinado de la rugosidad del terreno, la variación de la velocidad del viento. Y por último tenemos, y también algo importante es que tiene varias categorías, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos categoría 1, superficies lisas de grandes dimensiones, categoría 2, categoría 3, todo esto ya estuvimos viendo, categoría 4, categoría 5 y así sucesivamente. Acá te explica todo para qué casos aplica cada uno de ellos. Y por último tenemos el factor probabilístico S3, que considera básicamente qué tan importante es esa construcción, ¿verdad? Que tenemos por acá, acá está, factor estadístico en realidad S3, está basado en conceptos probabilísticos y considera el grado de seguridad requerido y la vida útil de la construcción, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso,
se tiene grupo uno, 2, 3, 4 y 5 que ya estuvimos viendo también. Por ejemplo, el grupo uno son construcciones cuya ruina total o parcial puede afectar la seguridad o posibilidad de auxilio, ¿verdad? Y acá te dice básicamente cuáles son hospitales, cuarteles de bomberos, fuerzas de seguridad y así. Dos ya serían para hoteles, residencias, comercios, escuelas y así sucesivamente. Y por último tenemos el coeficiente de arrastre, ¿verdad? Porque la fuerza era coeficiente de arrastre multiplicado por la presión dinámica por el área. Y ese coeficiente de arrastre podemos ver acá, hacia abajo, nos vamos. Bueno, entonces acá tenemos un gráfico para calcular el coeficiente de arrastre para el caso de baja turbulencia y más abajo tenemos para el caso de alta turbulencia. ¿Y cómo se calcula este coeficiente de arrastre? Bueno, para entrar a esta tabla, digamos, se necesita el valor de la altura del edificio y el valor de L1, que L1 nos indica que es el lado que es perpendicular al viento. Entonces, para un viento soplando en esta dirección, L1 sería este, ¿verdad? Y para este caso, L1 sería el más grande. Entonces, para nuestro edificio, que tiene una altura de 15 metros, por ejemplo, 15 metros y L1, supongamos que el viento esté soplando en esta dirección, ¿verdad? Digamos que esté soplando acá, en esta dirección. Entonces, en ese caso, L1 sería el que es perpendicular a esa dirección, ¿verdad? 12,5. Entonces, vamos a ver cuánto sale eso. Sería entonces 15 dividido 12,5, 1,2. Digamos que estaría más o menos por acá, ¿verdad? Y L1 sobre L2, L1 es 12,5 y L2 es 16. Dividido 16,5 sale 0,75. Entonces eso tendría que estar por acá más o menos. Entonces vamos acá y acá. Perdón, perdón. Acá. Tendría que quedar más o menos así, ¿verdad? Y queda más o menos que es 1 o 1, algo, ¿verdad? Vamos a tomarle 1. Entonces sería 1 el valor del coeficiente de arrastre y eso es lo que se multiplica por la presión dinámica y por el área de influencia que ya les expliqué acá cómo tomo, ¿verdad? Y así haya esta fuerza que va a aplicar en cada planta. Entonces, si no están seguros de alguna cosa, pueden directamente consultar la norma paraguaya de vientos, que ahí tienen todo, ¿verdad? Y acá nos pregunta sobre los efectos de segundo orden. Básicamente esto se refiere a si nosotros queremos considerar efectos de segundo orden o no, ¿verdad? Generalmente nosotros consideramos efectos de segundo orden porque tenemos acción del viento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla posible para que se entienda lo que pasa, ¿verdad? Si tenemos una columna de esta forma y está sometida a una carga P, ¿verdad? Axial. Esa carga P, si es que esta columna no pandea, se va a mantener en su misma posición, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Si viene una carga de viento horizontal, va a mover esta estructura, ¿verdad? Va a tratar de moverle al pilar de esta forma. Entonces la carga P ahora tiene cierta excentricidad ya acá. Al tener una excentricidad E, se va a producir un momento P por E, ¿verdad? Que va a aumentar los esfuerzos para ese pilar. Entonces, para considerar ese efecto, le decimos al programa que lo haga acá, ¿verdad? Le damos clic acá, considerar efectos de segundo orden, y el valor que consideramos acá, este coeficiente, consideramos que es 1,78, que es básicamente el valor por el cual se multiplican los desplazamientos para considerar que está ocurriendo ese efecto, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Ahí básicamente ya tenemos todos los datos necesarios para el tema del viento, entonces le damos a aceptar directamente. Una vez que ya introdujimos lo que sería la acción del viento, le podemos dar a aceptar, otra vez aceptar, y ya está. Ahora estamos dentro ya del programa. Lo primero que nos abre es la parte de entrada de pilares, también tenemos entrada de vigas,
los resultados, isovalores, seguridad, ¿verdad? En la entrada de pilares básicamente tenemos diferentes opciones. Tenemos la introducción de nuevas plantas y acá también tenemos la introducción de nuevo arranque, vistas y cotas. Básicamente tenemos, acá también tenemos obra, que básicamente podemos modificar otra vez una vez dentro, podemos modificar todos los datos generales que introdujimos al principio, ¿verdad? En introducción, por ejemplo, podemos introducir plantas, pilares, pantallas y arranques, contornos, líneas de replanteo, vistas y cotas, para ver o no ver las cotas. Y también tenemos ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona el programa? El programa, al principio, lo que nos pide es definir las plantas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas plantas tenemos? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Seis. Seis por la azotea. Entonces, básicamente lo que le decimos al programa es, al principio, que vamos a necesitar seis plantas. Entonces, para decirle eso, venimos acá, nos pregunta cómo queremos introducir esas plantas, si van a ser plantas sueltas o agrupadas entre sí. En general pueden ser sueltas, agrupadas entre sí es como que tenés, por ejemplo, una planta tipo, entonces vos podés trabajar solamente en una planta, pero en realidad son tres plantas, ¿verdad? Pero todas las modificaciones que haces, le haces en una sola planta y eso ya considera para todos los demás. Entonces, generalmente pueden utilizar plantas sueltas y le dan a aceptar y le introducen acá la cantidad de plantas que necesitan. Por ejemplo, dijimos que era 6 plantas, ¿verdad? El primero, o la primera planta, generalmente es de planta baja, se le llamamos planta baja PB, ¿verdad? Luego está el nivel 1, luego el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4 y el último que es de azotea, ¿verdad? Ahora, para lo que sería la altura, ¿cómo definimos eso? Eso básicamente definimos de acuerdo a lo que tenemos en arquitectura. Entonces, para eso nos vamos hasta nuestra planta arquitectónica que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos los cortes donde nos indican los diferentes niveles que tenemos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, NPT básicamente significa nivel de piso terminado, 420, la misma cosa acá, la misma cosa acá, ¿verdad? Entonces, este nivel de 420 en realidad no es el nivel donde va a estar la losa. Acuérdense que ahora estamos trabajando con la estructura de hormigón, entonces los niveles a los cuales tenemos que referirnos básicamente serían los niveles de la estructura de hormigón o de la losa en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va la losa? La losa generalmente va a 7 centímetros por debajo del nivel de piso terminado. ¿Y por qué 7 centímetros? Porque 7 centímetros es lo que consideramos que tiene el piso más el contrapiso. O sea, el nivel de piso terminado es básicamente el nivel que se tiene una vez que se coloca el piso y el contrapiso. Pero la estructura de hormigón, en este caso la losa, va a 7 centímetros por debajo del nivel de piso terminado. Entonces, en este caso, el nivel de esta losa va a ser 4.20 menos 7 centímetros. La misma cosa acá, ¿verdad? 6.90 menos 7 centímetros. Y en el caso de planta baja, que es esta parte, lo que ocurre es lo siguiente, básicamente, ¿verdad? En la planta baja tenemos lo que serían las vigas de fundación. Las vigas de fundación básicamente son las vigas que se colocan para sostener a la mampostería, ¿verdad? Todas estas mamposterías que tenemos acá en planta baja tienen que ir encima de algo, ¿verdad? Entonces, para eso se colocan unas vigas de fundación que generalmente van a 30 centímetros por debajo del nivel de piso terminado. O sea, el nivel de viga de fundación siempre se coloca a 30 centímetros por debajo del nivel de piso terminado de lo que sería la planta baja, ¿verdad? Entonces, lo que hay que considerar acá en esta altura que nos piden acá es básicamente la diferencia de niveles entre las diferentes plantas de la estructura de hormigón, ¿verdad? Entonces sería una diferencia de lo que sería el nivel de viga de fundación hasta el nivel de la estructura de hormigón del nivel 1, ¿verdad? Creo que no sé si está quedando claro eso, pero básicamente es siempre considerar la estructura de hormigón, dónde va el hormigón, ¿verdad? En este caso, el nivel de viga de fundación queda a 0.20 menos 0.30, o sea que va a quedar a menos 0.1 y este nivel va a quedar a 420 menos 0.07 y esa diferencia es la altura del nivel 1, que en este caso es 4.23. Entonces colocamos acá 4.23. Para el nivel 2 es la misma cosa, ¿verdad? Sería 4.20 menos 0.7
el nivel de nivel 1, ¿verdad? Y para el nivel 2 ya sería 6.2, perdón, 6.9 menos 0.07, ¿verdad? Que es lo mismo que restar directamente 6.9 menos 420, porque al restar, básicamente se cancela el 0.7 con el 0.7 de arriba, entonces va a quedar, vamos a ver, voy a traer mi calculadora para hacer ese cálculo, queda 6.9 menos 4.20, ¿verdad? 2.7. 2.7 acá, probablemente esto se mantenga todo, 2.7, 2.7 y 2.7, ¿verdad? Igual acá pueden ver también que de acá hasta acá debería ser 2.7, ¿verdad? Y efectivamente es 2.7. Acá hasta acá es 2.7 también. Acuérdense que en este caso hice así porque el piso y el contrapiso es básicamente igual. Si no eran iguales, tenía que hacer restando primero el espesor del piso más el contrapiso y luego recién restar los niveles, ¿verdad? Para tener las alturas de los diferentes niveles. Entonces, ahora lo que nos falta es definir la altura que va a tener planta baja. Y la altura de planta baja básicamente ya es la diferencia entre el nivel de vía de fundación y el nivel al cual va a quedar la fundación. Por ejemplo, si son zapatas, va a ser la diferencia entre el nivel de vía de fundación hasta el nivel del filo superior de las zapatas, ¿verdad? Generalmente se considera 1.5, puede ser incluso hasta 2, 2.5, en ese orden básicamente. Pero generalmente es 1.5, 1, 1.5, una cosa por el estilo. Entonces acá le ponemos 1.5 y luego vamos a definir lo que serían las categorías de uso. La categoría de uso generalmente queda en A, domésticos y residenciales, ¿verdad? Generalmente son departamentos residenciales, entonces siempre se usa la categoría A, ¿verdad? Luego tenemos la sobrecarga de uso y la carga muerta. La sobrecarga de uso básicamente es la sobrecarga que se tiene justamente por el uso que se le da a esa estructura. Por ejemplo, si son viviendas, la sobrecarga de uso sería la gente que va a andar por ahí, también los diferentes muebles que se van a utilizar en los diferentes ambientes, digamos. Entonces, generalmente para estructuras residenciales como esta, generalmente consideramos 200 kilogramos por metro cuadrado, que en toneladas serían 0.2, ¿verdad? 0.2 acá, 0.2 acá, acá, acá y acá. Y la carga muerta también se considera el mismo valor. La carga muerta básicamente sería la carga que viene del piso más el contrapiso, también todo lo que sería los caños que cuelgan de la losa, cielo raso y cosas por el estilo. También consideramos generalmente 0.2 para todos. Y le damos a aceptar. Una vez que aceptamos, ahora ya nos permite, por ejemplo, borrar plantas, editar grupos, unir grupos y así, ¿verdad? Entonces, ahora que ya definimos las diferentes plantas que vamos a ir teniendo, por ejemplo, si le doy acá editar plantas, me muestra el edificio en sí, ¿verdad? Me muestra, esto sería el nivel de vía de fundación, esto sería nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y la azotea. Pero como sabemos, nuestro nivel 1, perdón, nuestra planta baja estaba con el piso terminado a 0.20 positivo, ¿verdad? Y al restarle 0.3 quedaba en menos 0.1. Entonces, para que nos coincida con este, hay que dejar esto en menos 0.1. Entonces sería 1.6 negativo para que quede en menos 0.1. Entonces ahí ya nos va a coincidir perfectamente con la estructura que tenemos acá. Como esto es 0.20, al restarle 30 centímetros, esto queda en el nivel menos 0.1, que es lo que tenemos acá, menos 0.1, ¿verdad? Y tuvo que entrar el edificio, digamos, en el suelo 1.6 metros, que es básicamente la cota del plano de cimentación. O sea, acá va a ir el plano de cimentación, en esta parte de abajo. Y le damos a aceptar.
Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es irnos hasta la parte de editar plantillas y le damos clic, ¿verdad? Luego acá le damos en más, añadir. Pero como saben, todavía no creamos ninguna plantilla, entonces eso hay que hacer ahora. Para eso entonces nos vamos hasta nuestro AutoCAD y vamos a hacer nuestras plantillas por cada planta, ¿verdad? Hay que hacer una plantilla para el nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3 y así sucesivamente. Hay que crear un archivo por cada planta. Entonces hacemos control C, nos vamos hasta un nuevo archivo y le damos control V. Dejamos este acá. Hacemos la misma cosa con el siguiente. Control C. En otro dibujo diferente. Control V. La misma cosa con el siguiente. O sea, esto hay que hacer básicamente para todas las plantas. En este caso me parece que las plantas básicamente son todas iguales, pero en el caso de que fueran diferentes, entonces hay que hacer así como estoy haciendo ahora, uno para cada uno, ¿verdad? Control C, control V y la última planta que es la de azotea. Y básicamente estas plantillas necesitamos porque tenemos que saber en qué posición van los pilares, así como también la mampostería, ¿verdad? Entonces, por esa razón es importante tener nuestras plantillas. Ahora lo que hay que hacer es colocar el eje de referencia, el eje de coordenadas, perdón, en un punto, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser acá, en esta parte. Y lo mismo hay que hacer para los otros dibujos, ¿verdad? Agarramos el eje de coordenadas y llevamos hasta ese mismo pilar. Tiene que ser el mismo punto porque o si no va a quedar desfasado en el modelo, ¿verdad? Y por último, la azotea. Entonces venimos acá y colocamos acá. Bueno, ahora lo que hay que hacer es guardar esto, ¿verdad? Nos vamos hasta escritorio, vamos a la carpeta que creamos para el curso, que es curso de CIPECAD, que está acá, y guardamos ahí. Este era azotea, entonces le pongo AZ, ¿verdad? Y el tipo de archivo hay que guardar como dibujo AutoCAD 2013, porque eso es lo que acepta el CIPECAD, ¿verdad? Hasta el 2013. Entonces le damos guardar ahí. La misma cosa con los demás dibujos, ¿verdad? Le damos guardar. En este caso es nivel 4. Otra vez el dibujo tiene que ser del 2013. Guardar. La misma cosa para el nivel 3. Nivel 3.
nivel uno y por último tenemos planta baja, ¿verdad? Sí, planta baja y colocamos otra vez en este tipo de archivo 2013. Guardar. Ahora que ya tenemos todas nuestras plantillas, otra vez vamos hasta el CPCAD. Ahora le damos más de nuevo, añadir. Nos vamos hasta escritorio, a la carpeta del curso, que es curso de CPCAD, y ahí tenemos generadas nuestras plantillas, ¿verdad? Vamos a introducir primero planta baja, clic y abrir. Esto hay que hacer uno por vez. Le damos otra vez añadir. Ahora nivel uno. Otra vez añadir. Nivel 2. Nivel 3. Nivel 4. Y por último tenemos la azotea. AZ, ¿verdad? Ahora le damos aceptar y ya tenemos nuestras plantillas. Ahora lo que hay que hacer es colocar básicamente el área visible en la pantalla. Entonces vamos acá en esta flechita roja, damos clic y definimos el área donde va a quedar, ¿verdad? Que es esta área de acá. Hay veces donde el dibujo básicamente te aparece en otro lado, entonces por esa razón es importante definir el área donde vamos a considerar, ¿verdad? El área que va a quedar dentro de la pantalla. Entonces, como en este caso queda todo en el mismo lugar, no hace falta hacer eso. Podemos dejar así como está nomás, directamente. Entonces ahora ya tenemos nuestras plantillas. Le damos a aceptar. Y ahora básicamente nos vamos acá en este botón que está al lado de editar plantillas, donde dice editar vistas. Ahí básicamente podemos prender cada una de nuestras plantillas. Por ejemplo, planta baja, si le doy ahí check, le doy a aceptar y me va a aparecer acá. Ahí básicamente tenemos nuestra plantilla, ya sabemos dónde van nuestros pilares, también dónde está la mampostería, también dónde está la escalera, ¿verdad? Si le doy, por ejemplo, si elijo el nivel 1, me va a mostrar el nivel 1. Si elijo azotea, tengo que... Ahí me muestra la azotea, ¿verdad? Y así. En este caso entonces vamos a empezar con planta baja. Como todos los pilares quedan en el mismo lugar, no importa cuál elijamos, ¿verdad? Puede ser planta baja, nivel 1, nivel 2, etcétera. Entonces, básicamente así es la pilarización. Entonces, para introducir los pilares, básicamente nos vamos hasta esta parte donde dice nuevo pilar. Ahí vamos a introducir nuestro pilar. Lo primero que nos pregunta es sobre la referencia. Entonces, como es el primer pilar, es P1. Luego en el segundo pilar va a ser P2 y así sucesivamente, ¿verdad? Luego nos pregunta sobre el grupo inicial y el grupo final. Esto básicamente indica dónde empieza y dónde termina este pilar. Como vimos, este pilar, por ejemplo, este de acá, o en realidad este, podemos considerar este de acá, ese pilar empieza en el nivel de cimentación y va hasta la azotea. Como se acuerdan acá, tenemos acá. Ese pilar está acá, ¿verdad? Continúa en azotea. Entonces va desde la cimentación hasta la azotea. Luego nos pregunta sobre el ángulo.
Básicamente esto es en el caso de que el pilar, por ejemplo, esté orientado en la dirección X. Si yo le quiero cambiar para que quede orientado en la dirección Y, acá le pongo 90 grados. Y así voy cambiando, digamos, la orientación. Lo siguiente que nos pregunta es sobre si el pilar tiene vinculación exterior o no tiene vinculación exterior. Para el caso de sin vinculación exterior, esto se considera cuando el pilar va a arrancar en una viga o en una viga de cimentación, también puede ser en una losa, ¿verdad? Y con vinculación exterior es cuando va a comenzar en una zapata o en un encepado. Lo que dice, o sea, básicamente lo que considera el programa cuando le decís que es con vinculación exterior, considera que ese pilar está perfectamente empotrado acá. Y si le consideras sin vinculación exterior, no considera ese empotramiento perfecto, sino más bien tiene en cuenta la rigidez que tiene, ya sea la losa o la viga sobre la cual está cayendo ese pilar. Entonces, en este caso vamos a utilizar zapatas, entonces podemos utilizar con vinculación exterior. Para entender mejor el tema, se pueden ir, por ejemplo, a la página del CIPE y ahí les explica en qué casos se puede utilizar vinculación exterior y en qué casos sin vinculación exterior. Para el caso de con vinculación exterior, nos dice que la base del soporte está vinculada a un elemento externo al modelo general de la estructura y el comportamiento es que el desplazamiento de la base del soporte está impedido. O sea, esta parte se considera perfectamente rígido y al ser perfectamente rígido, los esfuerzos que van a aparecer en el pilar van a ser muy grandes. Y en los casos donde se utiliza, es básicamente en el caso de que el pilar esté arrancando en una zapata, también puede ser un encepado, puede ser también que el soporte arranque en un elemento que se calculará de forma independiente al programa. Entonces, cuando calculan con vinculación exterior, se considera que este punto es perfectamente rígido o está perfectamente empotrado. Y algo que hay que tener en cuenta es que al considerar eso, van a aparecer esfuerzos muy grandes en el pilar, ¿verdad? Y también en el elemento de fundación. En este caso puede ser una zapata o puede ser un encepado. Si es el caso de una zapata, la zapata generalmente va a salir con dimensiones bastante grandes porque por el tema de los esfuerzos que aparecen acá, ¿verdad? Y en el caso de soportes sin vinculación exterior, nos dice que la base del soporte está vinculada a un elemento del mismo modelo general de la estructura. O sea que ese pilar, por ejemplo, puede estar apoyándose en una viga del edificio o puede apoyarse directamente en una losa. O sea, viene de un piso a otro y termina en una losa, que es lo que está pasando acá, ¿verdad? Entonces, en ese caso, este punto no se considera que es perfectamente rígido o que es un empotramiento perfecto, sino que tiene una rigidez dada que no es infinita. Y nos dice sobre el comportamiento que el desplazamiento de la base del soporte debe ser evaluado durante el cálculo, ¿verdad? Y los casos en donde se utiliza es para el soporte que arranca en una viga de forjado, puede arrancar también en una viga de cimentación, puede arrancar en un forjado, puede arrancar en un muro y también puede arrancar en una losa de cimentación. En el caso de la losa de cimentación, lo que ocurre es que el programa considera lo que es la interacción entre el suelo y la estructura, o sea que considera al suelo como un medio elástico que tiene una especie de constante de rigidez, K, ¿verdad? Al que se le llama módulo de balasto, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero existía una fórmula de F igual a K por X para el caso de resortes, ¿verdad? Donde K era el coeficiente de rigidez, si mal no recuerdo. Entonces, ese coeficiente también tiene el suelo y se considera como que el suelo se puede deformar, digamos. Y a ese coeficiente se le llama coeficiente de balasto, que dependiendo, ¿verdad?, del estudio de suelo, va variando ese valor. Entonces, en ese caso, como no es perfectamente rígido, este punto se puede mover, ¿verdad? Entonces, generalmente los esfuerzos que van a aparecer van a ser menores que en este caso. Y también las zapatas o la losa de cimentación van a ser de menor dimensión. Entonces, obviamente, este caso es mucho más conveniente que usar esto de acá, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al proyecto que uno tenga, va a utilizar este o este. En este caso, vamos a utilizar en todos los casos con vinculación exterior. Luego, en esta parte tenemos básicamente las dimensiones que va a tener el pilar en X y en Y. Entonces, podemos ver en AutoCAD qué dimensiones tiene este pilar de acá.
Supuestamente es 50 por 25, ¿verdad? Es un pilar bastante pequeño. En este caso yo creo que probablemente va a aumentar de tamaño esto, pero podemos probar con este valor, ¿verdad? 25 por 50. Entonces venimos acá y en X dijimos que era 50. Si le pongo 50 arriba me va a cambiar todo lo que queda abajo. Y si le pongo 25 acá abajo me va a cambiar todo lo que queda arriba. O sea, porque un pilar no puede ir de una dimensión menor a una dimensión mayor hacia arriba. Entonces por eso me cambia automáticamente. Y una vez que hago eso, todo lo demás puedo dejar como está y le doy a aceptar. Y me voy hasta el lugar donde voy a introducir ese pilar, ¿verdad? Como ven, acá no me reconoce este vértice de acá. Entonces, para que me reconozca ese vértice, le pongo esto, ¿verdad? Capturas a plantillas, que básicamente me va a rastrear, por ejemplo, un extremo, un punto de intersección, cuadrantes y cosas por el estilo. Entonces vengo acá y como ven acá ya me rastrea este punto, ¿verdad? ¿Ven? Ahí aparece un cuadrito rojo. Entonces le doy clic ahí y ya está el pilar ahí. Pero obviamente quedó en una posición que no es, ¿verdad? Entonces le doy clic derecho, cancelar, y lo que hago ahora es modificar esto, ¿verdad? Entonces para eso me voy acá donde dice ajustar pilar. Le doy a aceptar y básicamente le indico en la dirección en la cual quiero que me ajuste ese pilar. Por ejemplo, vengo hacia acá, le doy clic y me ajusta en esta dirección. Si voy para arriba, me va a ajustar para arriba. Como ven, se va moviendo ahora. Si vengo hacia acá, queda de este lado, si vengo acá, queda de este lado, y si vengo acá, queda así. Entonces le doy clic derecho, aceptar, y ya quedó en su posición ese pilar. Bueno, este punto fijo es muy importante tener en cuenta porque básicamente con este punto le estamos indicando al programa a partir de qué punto queremos que crezca este pilar. Por ejemplo, si queremos que este pilar crezca en esta dirección, este punto se va a mantener acá y no se va a mover. O sea, va a crecer el pilar en esta dirección. Si yo, por ejemplo, vengo acá y quiero editar este pilar y le pongo, qué sé yo, ahora le pongo 60 acá, ven, este punto se mantuvo y se movió en esta dirección. Si ahora le quiero modificar en Y, perdón, sí, en Y. Si ahora le quiero modificar en Y, si le pongo por ejemplo acá 30, me va a mover en esta dirección. O sea, este punto no se mueve y entonces esta cara de acá y esta cara de acá es la que se va a mover. Entonces vamos a dejarle nomás otra vez como estaba en 50 y 25, ¿verdad? 50 y 25. Entonces para eso es importante tener en cuenta ese punto fijo. El siguiente pilar es este de acá. Vamos a ver qué dimensión tiene. Venimos acá y vemos las dimensiones de ese pilar. Es 25 en X y en Y 60. 25 por 60. Entonces venimos otra vez acá a nuevo pilar. Pilar 2, donde empieza en cimentación y termina en azotea otra vez, con vinculación exterior, porque vamos a utilizar zapatas. Y acá le colocamos las dimensiones. Dijimos que en X era 25, entonces le pongo acá 25 abajo y acá 60, ¿verdad? Para que me cambie automáticamente todo lo demás de abajo. Como ven, ya cambió. Entonces le doy a aceptar y vengo otra vez acá. Como ven, mi captura básicamente está prendida, entonces acá ya me rastrea este punto y le doy clic ahí y ya está. De nuevo pasó la misma cosa, entonces puedo venir acá en ajustar pilar y le doy a aceptar y ajusto en esta dirección. En este caso, ¿dónde creen ustedes que tiene que ir este punto fijo? Este pilar, básicamente, yo puedo hacer que crezca en esta dirección y también en esta dirección, pero no puede crecer en esta dirección. Entonces, lo más conveniente es que el punto fijo quede acá en el medio, ¿verdad? En ese filo. Quede ahí. Entonces le doy clic derecho y ya está. El punto fijo queda acá. Entonces cuando yo quiera hacer alguna modificación en este pilar, el pilar va a poder crecer en esta dirección, en esta dirección y en esta dirección. No va a poder crecer para arriba. Entonces para eso es muy útil este punto fijo. Hay que tener en cuenta también que esto básicamente es un pilar lindero, entonces el punto fijo va a siempre ir en esta posición. A menos de que se trate de un pilar que esté en una esquina, ¿verdad? Como este.
Entonces va en la esquina de ese pilar, ¿verdad? La misma cosa vamos a hacer para este pilar de acá. Entonces nos vamos a introducir. Básicamente acá se mantuvo la última configuración que hicimos con el pilar. Entonces le damos a aceptar. Venimos acá y de nuevo introducimos acá. Venimos otra vez a ajustar pilar. Le damos a aceptar y ajustamos hacia esa dirección. Y de nuevo el punto fijo hay que dejar en el punto medio. Entonces venimos acá donde dice cambiar el punto fijo y colocamos la posición donde queremos. Si le coloco acá, por ejemplo, me va a poner acá. Si le coloco acá, me va a poner acá abajo. Si le pongo en el medio, me va a poner en el centro de ese pilar. Entonces, como en este caso yo quiero que vaya acá en esta cara superior, entonces queda de esta forma. Este pilar también es igual a este, entonces le doy otra vez a añadir pilar, nuevo pilar, la misma configuración, aceptar y le pongo acá, ¿verdad? En este caso, cuando aparece esto de acá, no sé si se ve en la pantalla, pero si aparece esto significa que no está atinándole, digamos, al vértice de este pilar. Entonces le doy X y vengo más cerca para que le agarre bien a ese vértice. Ahí ya está. E introdujo, entonces de nuevo quedó en una posición que no es, entonces tengo que modificar su posición. Voy a ajustar pilar, le doy a aceptar y le doy a ajustar acá. Y ya está. Entonces ahora el punto fijo está acá. O sea que este pilar, si es que quiero que crezca, me va a crecer hacia acá y hacia acá, ¿verdad? Pero como es un pilar lindero, esto no puede crecer hacia acá, no puede irse hacia acá ni tampoco hacia acá, ¿verdad? Entonces el punto fijo tiene que quedar en esta posición, acá en este vértice, para que el pilar crezca hacia acá y hacia acá, ¿verdad? O sea, si yo me voy a modificar, por ejemplo, ahora, le pongo, qué sé yo, 70 acá, le doy a aceptar y ven cómo crece hacia abajo. Ahora sí, le pongo otra vez 60, ¿verdad? Voy a cambiar todo. Y en vez de tener mi punto fijo donde está ahora, le dejamos como está originalmente. Si vengo y quiero modificar ese pilar, lo que va a pasar es que va a salir, ¿verdad? Si le pongo acá, por ejemplo, 40, va a salir de los límites del edificio. Y eso no está bien, ¿verdad? O sea, no puede salir este pilar acá. Tiene que quedar al filo de lo que indica arquitectura. Entonces, por esa razón, este punto fijo es súper importante definir bien. Bueno, acá tengo que poner 25 para que me cambie todo automáticamente, ¿verdad? Y de nuevo modificamos el punto fijo para que quede en esta posición. Ahí ya tenemos ese pilar. Ahora, el siguiente pilar que vamos a introducir es este de acá. Este pilar es básicamente el mismo que este, solo que está la dimensión en X es la dimensión en Y de este pilar. Entonces, vamos a introducir, añadir pilar. Podemos copiar de, si hacemos copiar de, podemos copiar las dimensiones de este. Como ven, tiene 50 en X y 25 en Y. Si yo le doy 90 grados acá, ahí me va a modificar la orientación. Me va a dejar como está orientado acá. Le doy a aceptar y le pongo acá introducir. Y ahí ya está. Si no le ponía el 90 grados, me iba a dejar así como está acá. Entonces, de nuevo, este pilar quedó mal, digamos. Entonces hay que ajustar de nuevo. Ajustar, le doy a aceptar y le ajusto acá. Ahí está. Ahí me ajustó perfectamente. Entonces este pilar básicamente está ya perfectamente ubicado. Ahora el tema del punto fijo. Este pilar, si nos ponemos a pensar, puede crecer en esta dirección y en esta dirección. Entonces el punto fijo en este caso está perfecto. Queda bien ahí, ¿verdad? El siguiente pilar que vamos a introducir es este de acá, que es el mismo pilar que tenemos acá arriba. Entonces podemos básicamente añadir pilar y copiar de nuevo. Copiar de, le damos a aceptar y acá le introducimos. De nuevo tenemos que ajustar, le damos a aceptar y ajustamos acá. Ahora, básicamente el punto fijo de nuevo quedó acá en este vértice, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar bien, este pilar realmente puede crecer en esta dirección, puede crecer en esta dirección y en esta dirección, pero no en esta dirección. Entonces, el punto fijo puede estar acá, en este punto. Entonces vamos hasta
cambiar el punto fijo y colocamos acá. Y ahí ya nos colocó acá, ¿verdad? Porque no tiene nada de impedimento este pilar para crecer hacia acá y tampoco hacia acá y tampoco hacia acá, ¿verdad? Lo vamos al siguiente pilar, que es este de acá. Vamos otra vez a introducir. Como ven, básicamente tiene las mismas dimensiones que los otros pilares, entonces podemos directamente darle a aceptar e introducir. Le damos a ajustar pilar, aceptar y vemos cómo queda. Al parecer este pilar tiene dimensiones diferentes, entonces vamos a ver qué dimensiones tiene. Vamos acá y es un poco más gordito, ¿verdad? Probablemente tenga 30 por 50 o algo así, o 60. 30 por 60, entonces hay que modificar. Como ven también quedó medio mal ubicado, no quedó perfectamente en el vértice, entonces esto hay que mover. Entonces venimos acá donde dice mover pilar o pantalla, le damos clic y ahí le colocamos en su ubicación, que es acá. Como ven, de nuevo apareció esto de acá, entonces le damos X porque no está encontrando el punto perfectamente, entonces ahora venimos bien acá y le damos clic. De nuevo, ahí está. Ella quedó bien en su lugar. Le damos primero a ajustar el pilar acá y ya está. Ahora lo que hay que hacer es editar el pilar, ¿verdad? Porque no tiene las dimensiones correctas. Era 30 por 60. Entonces venimos acá donde dice editar pilar. Venimos acá, le damos editar y venimos a editar la dimensión en X, ¿verdad? Que era 30 en realidad. Le ponemos 30 acá y ya me va a modificar todo lo demás. Le doy a aceptar y ya está perfecto ahora. Ahora, este pilar básicamente puede crecer en todas las direcciones. Pero si vemos, por ejemplo, vamos a ver cómo es en planta alta o nivel 1. Es este pilar de acá, ¿verdad? Es este pilar. Bueno, este pilar, si nos damos cuenta, acá hay probablemente haya una puerta, ¿verdad? O sea que este pilar en realidad solamente puede crecer en esta dirección. Hacia arriba no se puede ir porque va a tapar, obviamente, la puerta que haya acá. Probablemente haya una puerta ahí o un espacio por donde la gente va a pasar. Entonces, si le colocamos que el punto fijo esté acá, va a poder crecer hacia acá y hacia acá. Y también hacia acá y hacia acá. Pero, como les dije, acá no puede obstruir este espacio por donde va a circular gente. Entonces el punto fijo tiene que quedarse acá y que se mueva en esta dirección nomás. Entonces vamos a colocarle el punto fijo en esa posición. Venimos hasta acá, donde dice cambiar el punto fijo, y le colocamos acá. Y clic. Y ya está. Ahora vamos a introducir este pilar, que es el mismo que este P7. Entonces vamos a añadir pilar, copiamos de este pilar, aceptamos y vamos a introducir otra vez. Acá. Ahí está. Ahora le damos a ajustar, le damos a aceptar y ajustamos ahí. De nuevo vamos a tener que mirar cómo queda en nivel 1 o nivel 2 ese pilar, ¿verdad? Que es este de acá. Este pilar en contraposición a este de acá, este básicamente puede crecer en esta dirección, pero hacia acá no puede crecer porque acá tenemos una puerta. Imagínense que le coloquemos acá su punto fijo, va a poder crecer en esta dirección y acá ya va a obstruir esta puerta. Entonces el punto fijo tiene que quedar acá para que pueda crecer en esta dirección para arriba, digamos. Porque acá hay todavía mampostería, o sea, se puede crecer todavía unos cuantos. Entonces vamos hasta Zipe y colocamos nuestro punto fijo ahí donde les dije, ¿verdad? Que es acá. Lo tenemos este, que básicamente creo que es el mismo que este pilar de acá. Entonces nos vamos hasta añadir, vamos a darle copiamos de este y le damos a aceptar. Y de nuevo introducimos acá. Ahí, ya está. Ahora de nuevo ajustar, aceptamos, ajustamos y ya está. Este pilar en este caso puede tener su punto fijo acá porque puede crecer en esta dirección y en esta dirección, ¿verdad? O sea, no hay nada que le impida, digamos, a ese pilar crecer en esas direcciones.
Entonces venimos hasta cambiar el punto fijo y le colocamos acá. Clic y ya está. Vamos al siguiente, que es este de acá, que me parece es el mismo que este de acá. Entonces vamos a añadir, copiamos de este y aceptamos. Venimos otra vez acá en el vértice y de nuevo ajustar. Aceptamos y ahí está. Vamos a ver cómo está este en el nivel 1 para ver si podemos cambiar en otras direcciones, ¿verdad? Bueno, este pilar básicamente está así. Me parece que puede crecer en esta dirección. Probablemente en esta dirección también puede crecer, ¿verdad? Pero ya va a obstruir esta zona, que probablemente es una bañera, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente es que pongamos el punto fijo acá para que pueda crecer en esta dirección, porque acá básicamente solamente hay un jardín. Entonces, el punto fijo le vamos a poner acá. Y en el otro caso, probablemente lo conveniente hubiera sido colocar acá también el punto fijo. Entonces, vamos a hacer eso. El de abajo tiene que ser acá y el de arriba tiene que ser acá. Entonces, venimos acá y nos vamos hasta cambiar el punto fijo y le colocamos a este abajo y al otro arriba, ¿verdad? Le colocamos acá. Bueno, ahí está. Bueno, pero en realidad creo que lo mejor sería colocar acá en este punto, en este vértice, porque acuérdense que esto no puede crecer en esta dirección. Porque si le colocamos en ese punto medio acá, una vez que yo quiera cambiar, por ejemplo, la dimensión en X, me va a hacer crecer en esta dirección, ¿verdad? Y va a salir ya de los límites del edificio. Entonces, para que no haga eso, le coloco el punto fijo en este punto de acá. Y ahí ya está. Luego vamos al siguiente pilar, le damos añadir, copiar de. Este pilar de acá es igual a este, le doy a aceptar y le introduzco acá. De nuevo hay que ajustar el pilar y le damos clic acá y ya está. Vamos a ver dónde tiene que ir el punto fijo ahora. Sería este pilar de acá, ¿verdad? Es este de acá. Entonces, obviamente, este pilar no puede crecer en esta dirección porque va a obstaculizar este paso. Entonces, el punto fijo tiene que estar acá. Lo mismo pasa acá. Entonces, hay que poner el punto fijo ahí abajo. Venimos hasta cambiar el punto fijo y le colocamos ahí donde dijimos, que es acá. Este pilar es el mismo que este, entonces vamos otra vez hasta añadir, copiar de. Creo que ni siquiera hace falta copiar de porque estaba luego con las mismas dimensiones. Venimos hasta un vértice y colocamos ahí. De nuevo ajustamos y ya está. Ahora vamos a ver dónde tiene que ir el punto fijo. Ese pilar es este de acá. Como ven, no puede crecer hacia abajo, entonces el punto fijo tiene que quedar acá para que pueda crecer en esta dirección y en las otras dos direcciones, ¿verdad? Entonces vengo hasta cambiar el punto fijo y le coloco ahí, justamente, ¿verdad? El siguiente pilar es el mismo que el de arriba, entonces le doy copiar de acá, aceptar y le coloco acá. De nuevo ajustar, ajustamos y cambiamos el punto fijo de nuevo acá, ¿verdad? En esta cara, en el punto medio para que pueda crecer hacia acá y hacia acá. Luego este pilar es el mismo que este me parece. Le damos añadir, copiar de y venimos a introducirlo acá. Me parece que está medio mal, entonces hay que mover ese pilar. Clic, clic encima y vemos dónde tiene que quedar. Como ven, el centro no quedó alineado con el vértice, ¿verdad? Entonces hay que mover esto. Venimos acá
y le damos clic justamente en el vértice acá. Y ya está. Ok. Entonces el punto fijo tiene que quedar en este vértice, ¿verdad? Para que pueda crecer hacia acá y hacia acá. Entonces este ya está bien ahí. El siguiente es este, que es el mismo al anterior. Entonces directamente le damos aceptar. Queda acá. El punto fijo tiene que quedar acá en el medio. Entonces vengo acá, cambiar el punto fijo, le doy acá, clic y clic. La misma cosa con este. Añadir pilar, aceptar y coloco acá. De nuevo le doy ajustar pilar, le pongo acá y ahí ya está, ¿verdad? El punto fijo tiene que ser acá en el medio. Entonces le doy cambiar el punto fijo y le coloco ahí otra vez. Y por último tenemos este pilar de acá. Le damos añadir, aceptar, le colocamos acá y de nuevo ajustamos. El punto fijo en este caso tiene que ser esta esquina de acá. O sea, acá y clic ahí, ¿verdad? Y ya está. Entonces, ahora ya tenemos todos nuestros pilares ubicados en sus posiciones respectivas, ¿verdad? Entonces, algo importante es que a la hora de enumerar los pilares, nos vamos siempre de izquierda a derecha y de arriba para abajo. O sea, por ejemplo, acá tenemos P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y así, ¿verdad? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ese es el criterio de ordenación de los pilares. Entonces le doy cerrar esto y me voy acá a entrada de pilares. Perdón, a entrada de vigas. En esta parte vamos a introducir las vigas justamente y también las losas. Y ya también podemos ver los pilares que generamos, ¿verdad? Entonces podemos venir acá en esta caja donde dice vista 3D del edificio y vamos a ver los pilares que ya generamos. Ahí ya se ve. Estos son todos los pilares que le introdujimos al programa, ¿verdad? Vamos a salir nomás y ya está. Bueno, como vieron, todas las dimensiones de los pilares nosotros ya teníamos, ¿verdad? A partir de la arquitectura, que ya nos dieron las propuestas, ¿verdad? Para las dimensiones de esos pilares. Pero en la mayoría de los casos no te dan, ¿verdad? La pilarización, generalmente te pasan directamente la arquitectura con la mampostería, ¿verdad? Y uno tiene que decidir dónde va a colocar los pilares y qué dimensiones van a tener esos pilares. Entonces, en ese caso, uno tiene que proponer las dimensiones de los pilares. Si uno ya tiene experiencia, ya sabe más o menos qué dimensiones va a utilizar, pero para una persona que está empezando recién, siempre están las fórmulas de predimensionamiento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puede utilizar la fórmula de predimensionamiento que usábamos en la facultad y hallar el área de la sección del pilar, ¿verdad? Que se halla con esta fórmula AC es NS sobre FC, donde NS básicamente es la carga de predimensionado, que es igual al área de influencia por N, que es la cantidad de pisos, y por QS, que es la carga que se tiene por piso, digamos. Y para el caso de FC se halla con esta fórmula de acá, donde se tiene en cuenta la resistencia del hormigón FCD por ρ por FID, que es la resistencia de cálculo, digamos, del acero, por gamma N por CS. Gamma N tenemos acá, que es 1,20, CS 1,4, ρ 0,01, y el valor de la carga que se tiene por piso generalmente se considera 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Y N es el número de plantas. Bueno, entonces para este caso podemos hacer un predimensionamiento. Nos vamos hasta AutoCAD y vemos el área de influencia de cada pilar, ¿verdad? El área de influencia de este pilar va a ser siempre el punto medio en esta dirección, el punto medio en esta dirección y el punto medio en esta dirección. Entonces podemos usar una línea. No hace falta que sea perfectamente, ¿verdad? En el punto medio.
Bueno, entonces para este pilar tenemos que ver el área de influencia que va a quedar obviamente delimitado por el punto medio de estos dos pilares. Puede ser más o menos por acá, ¿verdad? Acá. La misma cosa acá en el punto medio. Y en la otra dirección entre estos dos también en el punto medio. Entonces puede ser algo así como acá, ¿verdad? Entonces queda que el área de influencia es toda esta parte. Y para medir esa área venimos acá. Vamos a considerarle más o menos acá, ¿verdad? Ahí. Le damos Enter. Y ahí ya tenemos el área que es 12.2 metros cuadrados. Entonces el área ya tenemos, que es el área de influencia. N va a ser el número de pisos que tenemos. Entonces, en este caso, ¿cuántos pisos tenemos? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5 pisos. Entonces n sería 5 en ese caso y QS, que es el valor que tenemos de 1000 kilogramos por centímetros cuadrados, ¿verdad? Esto ya considera la carga muerta, la sobrecarga de uso, la carga que viene de la mampostería. Entonces uno puede usar directamente este valor. Luego para el caso de FC, hallamos directamente de estos valores que tenemos acá, ¿verdad? FSK era en nuestro caso 25 megapascales o 30 en realidad. Entonces 30 dividido 1,5 queda FCD, ρ que es 0.01, FID es FCK dividido 1,15. En nuestro caso FIK es 500 megapascales, gamma N es 1,2 y CS 1,4. Ahí va a hallar FC, entonces dividiendo NS, que es la carga que llega a ese pilar, dividido FC, que es la resistencia, digamos, tenemos el área que tiene que tener la sección de ese pilar. Entonces uno puede proponer, por ejemplo, un pilar de 50 y haya el otro valor teniendo en cuenta el área que tiene que tener todo el pilar, ¿verdad? Entonces de esa forma uno hace un predimensionamiento. Para que todo quede más claro, vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? En este caso, para ese pilar que estuvimos viendo. Entonces, vamos al Excel, vamos a colocar acá los datos. Tenemos el FSK, el FIK. También necesitamos el número de plantas N, también el área de influencia. Entonces, vamos a colocar acá el valor de FSK, que es 25 megapascales. El FIK es 500 megapascales. N, como dijimos, son 5 niveles. Y el área de influencia que dijimos que era 12,2 metros cuadrados. Entonces, ahora lo que podemos calcular directamente es el valor de N, ¿verdad? Que es la carga de predimensionamiento. El valor de N es el área de influencia por N por QS. Entonces, multiplicamos 12,2 por el número de niveles, que son 5, por QS, que es 1000 kilogramos por metros cuadrados. Entonces, el pilar queda cargado con un valor de 61.000 kilogramos. Esa sería la carga de predimensionamiento. Ahora lo que hay que determinar es la resistencia, digamos, que va a tener ese pilar. Entonces, colocamos FC es igual a FCD, pero FCD todavía no tenemos. Entonces, vamos acá y colocamos acá el valor de FCD y también FID, ¿verdad? Entonces, FCD es igual a FCK dividido 1,5 y FID es FIK dividido 1,15. Bueno, estos dos valores nos quedan en megapascales, pero como vieron en la fórmula, tienen que quedar en kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces, para eso lo que hacemos es multiplicar por 10 y también este multiplicamos por 10. Y ahí ya tenemos en kilogramos por centímetros cuadrados. La misma cosa acá, kilogramos por centímetros cuadrados.
Entonces ahora podemos hallar el valor de FC, que es igual a FCD, más ρ, que era 0,01, por FID, dividido gamma n por CS, ¿verdad? Y gamma n vale 1,20 y CS 1,4. Entonces multiplicamos 1,20 por 1,4. Y nos queda este valor, ¿verdad? 125 kilogramos por centímetros cuadrados. Entonces ahora lo que vamos a hallar es el valor del área de la sección. Entonces dividimos la carga que le llega dividido la resistencia que tiene ese pilar, ¿verdad? Esta fórmula básicamente viene de sigma igual a fuerza sobre área. Nos queda 487 centímetros cuadrados. Ahora lo que voy a hacer es proponer un lado y voy a hallar el otro lado usando el área de la sección. Entonces, por ejemplo, le pongo el lado B. Entonces, voy a considerar que es 50 centímetros. Y el lado A, digamos, va a ser el área dividido 50. Y me queda que es 10 centímetros. Entonces, básicamente del predimensionamiento nos sale que la sección tiene que ser de 50 por 10, como mínimo, ¿verdad? Pero como vimos en nuestra planta tenemos ese pilar que tiene una dimensión de 60 por 25, entonces es muy probable que este pilar con estas dimensiones verifique. Entonces vamos a dejarlo más así como está. Obviamente el predimensionamiento se hace en el caso en el que uno no tenga idea de qué dimensiones usar, ¿verdad? Porque todo esto te lleva mucho tiempo. Imagínense una planta que sea súper grande con muchos pilares. En ese caso uno tiene que ir haciendo eso uno por uno, entonces le va a tomar muchísimo tiempo. Y obviamente acá juega un papel fundamental la experiencia que uno tenga, ¿verdad? Para tomar la decisión de usar una dimensión determinada que pueda verificar, digamos.